de la hemostasia y coagulación. Hemos dicho que son cuatro factores los que nos ayudan a hacer este tipo de hemostasia. Hemos visto que la hemostasia es esa capacidad para prevenir una pérdida de sangre. O se previene esa gran pérdida de sangre, generando este tipo de cuatro factores que se dan como parte del mecanismo de la hemostasia. Es el espasmo vascular, un ritmo plaquetario, un coágulo sanguíneo y una proliferación de ciclos de tejido como rellenando el sector principal profesional. El espasmo vascular consiste, lo que pasa es que el estímulo del traumatismo genera eso. ¿Sí? ¿Cómo se va a generar el espasmo? Ni bien tiene un trauma, o lo que sea, que haya llegado a la zona de estos sectores. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se va a generar un espasmo. ¿Ves? Que hemos dicho que al generarse ese espasmo, ¿qué va a generar? Una reducción del flujo sanguíneo, ¿no? De ese vaso. El músculo liso, se podría decir, de las paredes, ¿no es cierto?, del vaso, entonces va a ser una contracción, como aquí, como ven, miren. Entonces, de una forma abierta, que va a empezar a hacer una contracción y va a generar ese famoso espasmo, ¿no es cierto? Entonces, además, ese espasmo, ¿quiénes más son los que educan? Primero lo he dicho, los mismos traumas. Primero, se da ese espasmo miógeno local, ¿cierto?, de los músculos que están metidos del brazo. Hay otros factores, como dicen los autopoides locales, así se llaman, que son como unos, igual que redundancia, factores que van a ayudar a más todavía a hacer ese espasmo, ¿sí? Que estos se van a ayudar por medio de qué? De los tejidos por eso traumatizados. Tiene ese trauma en estos casos y se va a generar esto, ¿sí? A eso. Y los mismos reflejos nerviosos también nos ayudan a generar este espasmo por medio de qué? Ustedes, ¿qué es lo que ha hecho de que se muevan o les comuniquen entre los dedos nerviosos los impulsos nerviosos del dolor? ¿No es cierto? Como a comunicar, se podría decir, simplemente ha existido esa visión, ¿no? Ha empezado a comunicar de que existe este problema, entonces inmediatamente además está ayudando a hacer un mayor espacio, ¿no es cierto?, para que no exista esa pérdida de flujo sanguíneo. Además, vemos que ese espasmo miógeno local, porque local dice en el sector que se va, ¿no es cierto?, en la pared del vaso del músculo que se ha empezado a generar ese cierre o ese espasmo, se van liberando además por medio de las plaquetas una sustancia vasoconstrictor, sobre todo la que se llama el tromboxano aquoso. ¿Sí? Esta es una sustancia vasoconstrictora que va a ser liberada por las mismas plaquetas y miren, va ayudando a hacer mayor espasmo, o sea, más cierre. Entonces, eso es lo que normalmente podemos ver que va sucediendo. Después, nuestro tapón plaquetario, ¿no? El tapón plaquetario, cuando el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de un coágulo. Ayer creo que ya les dije, ¿cierto? Cuando son pequeñitos, se puede, ¿cierto? Hay plaquetas pequeñas que se estoy colocando para ayudar con el tapón, ¿no? Para que no exista mayor fuga. Pero cuando ya es un coágulo, mejor dicho, cuando la lesión es mucho más grande, se va a formar todo un coágulo, ¿no? Entonces, por eso dice, cuando es pequeño, se puede sellar simplemente con un tapón, ¿sí? En vez de todo un coágulo sanguíneo. Después se ve cómo se forma el coágulo sanguíneo, ¿sí? Pero para eso vemos de que sí es importante saber y conocerlas. ¿Cómo son nuestras plaquetas? ¿Cuánto tiempo de vida tienen las plaquetas? 8 a 12 días, ¿sí? Es el tiempo de las plaquetas, ¿no? Igual se acuerdan como los eritrocitos, tienen más tiempo, ¿no? Y van renovando. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Los mismos nacen de los megacardiocitos en la médula ósea, ¿sí? Que son estos megacardiocitos, son las células hematopoyéticas, ¿no? Que se van a dar a nivel de la médula ósea. Y después nosotros vemos que va a ser la transferencia, pues ya en sí a la sangre. Miren, vean la diferencia. Estas características que serían nuestras plaquetas, ¿sí? Que hemos visto que vamos teniendo dentro de lo normal entre 150.000 a 300.000. Entonces es lo que conocemos de las plaquetas. Además, las plaquetas se dice que en su citoplasma, ¿qué tienen?
tienen unas proteínas, así se llaman, unas proteínas contráctiles, que son la actina, la miosina, ¿sí? Estas, por ejemplo, son las que nos ayudan a empezar la medicina, ¿cierto? De poder hacer sus funciones, ¿no? Su trabajo. Entonces, tenemos esta actina, miosina, la trombostenina, que es otra proteína contráctil. Además que tenemos parte del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi especializados que van a almacenar calcio, ¿no? Entonces, estamos viendo las características de nuestras plaquetas, ¿cierto? Lo que ellos tienen, lo que las mismas tienen, para poder ayudarnos a esa función de servicio, ¿no? Mitocondrias formadoras de ATP, sistemas enzimáticos que sintetizan proteínas, tenemos además un factor estabilizador de fibrina y un factor de crecimiento. Todos estos elementos son muy importantes para que nos ayuden a hacer la función de nuestras células, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos normalmente en su citoplasma. En su superficie, por ejemplo, de nuestras plaquetas, ¿qué es lo que tenemos? Como dicen, hay una capa de glucoproteínas, que generalmente no se adhieren al epitelio normal, pero sí se adhieren a epitelios dañados. Claro, es lógico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es que, porque si se adherían a todos los epitelios, imagínense, ¿qué nos generaría? A ver, ¿quién me dice? Imagínense. Trombos, ¿no es cierto? Y más que todo, y van a provocar, ¿qué cosa? Una obstrucción. Es por eso, para que vean cómo siempre les digo, ¿no? La inteligencia que tienen, los SAR no se van a adherir a epitelios normales, pero sí se van a adherir a epitelios cuando ya los detectan que están dañados, ¿no es cierto? Como hemos dicho. Cuando son pequeñitos, inmediatamente se van a ir adhiriendo ahí para ayudar a hacer el famoso tapón, ¿no? Los fosfolípidos, que es otro elemento importante que ellos tienen, que activan múltiples fases en el proceso de la coagulación. A mí eso no es tan simple, ¿no? Es decir, las plaquetas y puntos tienen varios elementos que nos ayudan a hacer todo ese proceso de la coagulación. Entonces, esas son partes de nuestras plaquetas, ¿no? Todo esto es lo que vamos a ir en un poquito, ¿no? Tenemos dos tipos de vías, ¿sí? Que se llaman la una intrínseca y la otra es la extrínseca, ¿no? Cuando estamos hablando todo de la coagulación, ¿sí? La vía intrínseca, como dice la palabra, va trabajando como se llama por dentro, pero seguimos hablando de espacios, ¿cierto? Pero eso es lo que vamos viendo, cómo se activan. Aquí, si ustedes ven, estos son nuestras plaquetas, ¿sí? Aquí ya está actuando qué cosa hemos dicho, lo que nos sería para poder irse trombosano, ¿cierto? La 2, ¿no? Después tenemos lo que hemos ido mencionado, otro tipo de factores, ¿no? La fibra, todo esto, lo que ustedes ven aquí están nuestros eritrocitos, ¿no es cierto? Que van a ir, ¿no es cierto? Sintetizándose varios otros tipos de elementos que nos van a generar. Aquí, por ejemplo, ya están migrando, ¿no? Por ayuda. Y miren cómo se reúnen para generar qué cosa, el famoso tapón plaquetal, ¿cierto? Que va formando todo eso. Y al final, una vez que se va formando la fibrina para el reforzamiento de ese tapón plaquetal, ¿no? Vamos a ir viendo eso poco. Seguimos viendo la unión de plaquetas con fibrinógeno, se van uniendo por ciertos factores que los vamos a ir mencionando en los factores, toda esa cascada de coagulación. Entonces vamos a ir viendo cómo se va activando, ¿no es cierto?, para ir haciendo toda esa agregación plaquetal. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo es ese mecanismo de ese tapón plaquetario? El tapón plaquetario es, como dicen, muy importante para cerrar las roturas diminutas en los vasos pequeños que todos los días se rompen. Por eso van a escuchar a veces que cuando las personas que tienen pocas plaquetas desarrollan miles de zonas hemorrágicas bajo las tejidos internos. Cuando alguna vez van a escuchar que personas digan, no sé por qué le preguntó mucho, me sale y no me golpeaba, no sé nada, no golpes intensos, que me ha salido con una vez, aquí o probado, ¿no? Signos de quimosis en diferentes lugares. Lo primero que no tienen que ponerse a pensar en hacer un control de plaquetas en ese paciente, porque las plaquetas nos ayudan para ir. Yo ahorita no puedo golpear la mano, ¿no? Pero no se me va a hacer tan intenso porque aquí va a estar activándose ahí inmediatamente sus plaquetas cuando son pequeñitas. Por eso dice para roturas diminutas. Pero si hay personas en las cuales no tienen
van a tener esta frecuencia, se podría decir. Entonces se van a empezar a ver, ¿no es cierto? Porque va a empezar a perder la sangre y se va a ver las áreas de equimosis inferior. Entonces se llama equimosis, que algo está pasando en ese paciente, y bueno, eso ya es el paso, ¿no? Entonces ya sé cómo medir la parte de las plaquetas. El coágulo, en cambio, empieza a aparecer, se dice, de 15 a 20 segundos, 15 a 20 segundos, si la lesión ha sido grave, y 1 a 2 minutos después si la lesión ha sido leve, ¿no? Tienen hasta los tiempos, ¿no es cierto? Si es grave, tienen 15 a 20, es lo que ya, cuando es, ¿a qué nos vamos a referir grave y leve? Es un gran vaso, ¿no es cierto? Ha sido una lesión grande, entonces eso va, evidentemente, no con eso estamos diciendo, ojo, que tipo paró, va a empezar a disminuir, pero ahí se van armando coágulos, ¿no es cierto? Porque están tratando de ir volviendo, tratando de cerrar todo eso, por el hecho de que es una gran cantidad de sangre perdida. Pero cuando ya puede ser vasos también, pero no ha sido tan grave, está empezando a sangrar, se da su tiempo de 1 a 2 minutos para ir formando. En los 3, casi en 6 minutos siguientes, la lesión del vaso se va a ir rellenando con un coágulo, ¿no? Y entre 20 minutos y 1 hora el coágulo se retrae, lo que cierra el vaso aún más, se podría decir, con las plaquetas, aún más las plaquetas desempeñan una función importante en la retracción del coágulo. No crean, el coágulo es bien armado. Alguna vez van a ver un coágulo, no es fácil deshacerlo, ¿sí? Van a ver que es bien armadito, a eso se refiere, o sea, se arma tan bien, y además de estar tan, no sé, es como que tiene que ser bien estructurado, se podría decir, ¿no es cierto?, para tener en cuenta o me ayude, ¿no?, a que algo cohiba ese sangrado tan intenso, que además tiene que ayudar a las plaquetas para hacerlo, que haya una retracción más o menos, ¿no? Entonces, por eso les digo, nosotros sacamos con nuestras manos, las veces que tenemos pacientes con traumas abdominales, se quedan con las manos y cantidad con mi mano por amor y no se les así, ¿no? Es sacar coágulos, porque esa es la función, ¿no es cierto? Fisiológicamente hablando, esa es la función. Claro, pero los días de hecho van acumulando, imagínense, por eso los hematomas, ¿qué son los hematomas? La acumulación, o se dice, es una acumulación de sangre, una acumulación de polvo. No, a veces uno dice, cuando está blandito aún todavía no se ha armado, no se ha formado el coágulo, lo puedo drenar simplemente hasta con un pincelcito aspirable ya. Pero cuando ya está armado como coágulo como tal, tenemos que sí o sí hacer una pequeña incisión y eso saca, ¿no? Es por eso que en cirugías los hematomas, por ejemplo, que se generan en traumas craneoencefálicos, no es fácil, ¿no es cierto? Hay algunas opciones que dicen esto es solamente aspirar, pero cuando son grandes hematomas dicen no, esto ya hay que hacer más abierto, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente no es tan fácil, los coágulos se arman tan bien, ¿no?, que no son tan fácilmente destruidos, ¿sí? Entonces, esa es parte, claro, obviamente, de una defensa por parte de nosotros. Y es así como se arma. Miren, aquí tengo un vaso, ¿sí? El vaso lesionado, se ha lesionado, inmediatamente hay una aglutinación. Acuérdense lo que era una aglutinación, ¿no es cierto? Cuando nos vamos uniendo entre todos, ¿no es cierto? Entonces, hay una aglutinación de las plaquetas, fuera de lo que ya hemos hablado del espacio, ¿no es cierto? Hay una aglutinación de las plaquetas, después va a empezar, aquí miren, ya está empezando a aparecer. Después va a haber una aparición de la fibrina, que es parte, o que es parte de nuestra coagulación. Después aquí ya se está formando, miren cómo se ha formado el coágulo de fibrina, ¿no es cierto? Entonces miren cómo va, esto es el flujo, ¿no es cierto? Sangre se va haciendo, esto ya termina de salir, porque aquí ya se ha hecho como un tapón, ¿no es cierto? No. Y ha habido una retracción del coágulo, miren, ¿no es cierto? Es como algo y así, ¿no? De todo. A veces por eso, aunque cuando a veces nosotros, las veces que operaba, estaba operando y veía, cuando sacaba la visita, sobre todo ahí de los animales, cuidamos
veces hay sectores que sangran con estrato de coagular con electro, ¿no? O sea, no tiene electro. Pero a veces había unos doctores que decían, pues ese coágulo, y dicen, no, mejor no lo toques. Porque aunque no crean, es por eso como un tapón, ¿no es cierto? Como que me ayuda. Lo retiro, otra vez vuelvo a activar, ¿no es cierto? ¿Han visto cómo le costó hacer ese trabajo? ¿No es cierto? Entonces, es así. Entonces, como dice, una vez formado el coágulo, puede suceder que ya se ha formado, ¿no es cierto? Ya el coágulo, va a haber una invasión por fibroblastos, formación de tejido conjuntivo por todo el coágulo. Esos son los fibroblastos, ¿sí? Es un tejido conjuntivo que va a ir yendo por todo el coágulo. Está tratando de entrar en proceso, se podría decir, de cicatrización, ¿sí? Entonces está intentando a que es como todo, como ahorita yo tengo una pared, tengo un hueco aquí, voy a ir primero rellenando, después de que haya rellenado, lo voy a poner encima por capa de pintura, después ya lo voy a poner una pintura, es así como trabajan, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va a ser dado por estos fibroblastos y después el coágulo se va a ir disminuyendo. Ya les digo como sea poquito, ¿no? Tampoco mucha cantidad no nos conviene, nos hace reacción, hay que retirarlas con mucho, como son pequeñitos, o sea, digo, en pequeños sectores, bueno, puede, después hay que toda esta es la famosa cascada de coagulación, ¿sí? Que vamos a ir viendo, porque van a escuchar los factores 11, el factor 5, el factor 7, que miren cómo se dan. Tengo vía intrínseca y vía extrínseca, ¿sí? Cómo van actuando una vía con la otra vía para terminar formando, como se dice, todo un coágulo de todo lo que hemos motorizado, ¿no? Pero esto es toda una cascada, lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en nuestra sangre, en nuestros mismos tejidos? Se dice que la sangre en nuestros tejidos tenemos aproximadamente 50 sustancias que causan o afectan a la formación. 50 sustancias, ¿no? Que van a causar o van a afectar a la coagulación. ¿Qué se llaman estas sustancias? Están divididas en dos, en las procoagulantes y las anticoagulantes. ¿Cuáles serían las procoagulantes? Que estimulan la coagulación. Y tengo los anticoagulantes que inhiben la coagulación, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente vemos. Entonces, todo depende, evidentemente, la sangre, si coagula o no, depende de qué? De un equilibrio entre mis procoagulantes con mis anticoagulantes. Tiene que haber un equilibrio entre los dos. ¿Por qué? A ver, si tuviera demasiado procoagulante, ¿qué pasaría en ese cuerpo? Ahí no se van a formar que tocan muchos coágulos, muchos trombos, o lo contrario, ¿no? Si no tengo los procoagulantes en equilibrio y tengo más los anticoagulantes, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida. Así te va a tener que ver, ¿no? Como hay enfermedades, ¿no? Entonces hay esos problemas. Entonces, ¿qué? Por eso dice, el torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo más existen qué cosas, más que tendrían que existir los anticoagulantes. No nos conviene tanto procoagular. Tenemos, pero la cantidad suficiente que se necesita para hacer la actuación que hemos visto de coagulación. ¿Sí? Pero los anticoagulantes son los que más necesito, porque necesito tener siempre un flujo continuo, ¿no es cierto? Porque cuando ya hay algún tipo de trombo que se me ha generado, voy a tener una obstrucción, un problema mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se ve. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Como se dice, tengo mi vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, aquí ha habido una lesión, como ven, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes se tienen que activar? Los procoagulantes, necesito coagular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir anulando a quiénes? A los anticoagulantes. Por eso les digo que van en equilibrio. Dicen, no, yo necesito trabajar, ¿no es cierto? Porque no necesito ahorita el anticoagulante. Por eso es tan importante para nosotros saber eso en serio cuando se hace las historias clínicas, las anamnesis. ¿Qué tal si he tenido ahorita un paciente de emergencia y siempre tengo que preguntar y decirle, ¿usted toma algún tipo de medicamento? Hay pacientes que toman
¿Qué es lo que pasa? Se activan estos procoagulantes, van a anular a los anticoagulantes y ¿qué va a aparecer? El coágulo. Entonces, eso es lo que vemos ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? El taponamiento tiene lugar en 3 etapas esenciales. Formación de un complejo de sustancias activas, ¿cierto? Va a empezar, eso sería para hacer el taponamiento. ¿Qué va a hacer? Se va a formar ese complejo de estas sustancias, que va a ser todo un grupo activador de la protrombina. Ya estoy empezando a mencionar elementos que son de la parte de la cascada de formación, ¿sí? Entonces, por eso dice, es un grupo activador de la protrombina. Después, ¿quiénes generalmente estos grupos activadores de la protrombina catalizan la conversión de la protrombina en trombina? ¿Sí? En laboratorio, cuando ustedes van a ver, se pide coagulograma, pues, y el coagulograma es esto, tiene que medir cómo está el tiempo de protrombina, de trombina, ¿sí? Porque estos son muy importantes para ver cómo está esa parte de sus coagulaciones del paciente, ¿sí? Entonces, por eso, para hacer ese taponamiento he visto un complejo de sustancias que ha activado la protrombina. Esta protrombina va a ser una conversión de protrombina en trombina, y la trombina, porque ya es convertido en trombina, y esa trombina actúa como una enzima, ¿sí? Esa enzima es converto, va a convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina, porque a veces dicen, ¿verdad? Y viene la fibrina, les he mostrado en el dibujito, ¿no es cierto? Les he puesto, tengo aquí las plaquetas y después donde está la parte de la fibrina, porque todo tiene así, se va juntando, es como les he dicho, como el ejemplo de una pared. ¿Qué uso? ¿Qué ladrillo? ¿Qué cemento? ¿Qué cal? ¿Qué pintura? ¿O no? ¿No es cierto? Entonces es lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué factores van a participar por esta etapa? Tengo estas sustancias activadoras de protrombina, después la protrombina que convierte en trombina y después mi trombina. La trombina que actúa como enzima y esa enzima convierte el fibrinógeno en fibras de fibrina. Esto es lo que normalmente va a suceder. ¿Qué es lo que pasa? Atrapan en su red porque se forman como redes. De hecho, a continuación, ¿se acuerdan? Que es así. Entonces, atrapan, por eso se dice en su red de plaquetas, células sanguíneas y plasma, como adhiriéndose para poder formar todo ese tapón. Entonces, si yo quiero armar todo un tapón aquí, tengo que ir uniéndolo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se ve que podemos observar. Y cuando se van armando, porque las plaquetas, de hecho, en pequeños vasos, simplemente los tienen se ponen. Pero esto ya es un vaso más grande, ¿no es cierto? Entonces, están haciendo todo esto, ¿no? Y en estas redes así que se forman de fibrina, porque la fibrina, imagínense, es como una red, que es lo que van a ir armándose todo, y ahí todo esto va a ir formando una cosa, entonces un cuadro. Por eso les decía, es como algo bien hecho, ¿no es cierto? Bien estructurado, con cuadros, para podernos ayudar a que no se identifiquen problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hemos visto, ya he mencionado la protrombina, ¿no? ¿Quién es parte del activador? Va a activar la protrombina, ¿quién va a estar aquí? Entonces, también interfiriendo. Entonces el calcio pasa y se va a convertir en trombina. Les he dicho después, vamos a pasar de la trombina, que es el factor estabilizador de la fibrina activada. Después aquí interviene el fibrinógeno, pasa la trombina también, otra vez tengo el calcio, ¿sí? Y se van formando como ciertas moléculas, ¿sí? Van a generar esas fibras de fibrina y las fibras de fibrina entrecruzadas. Esos elementos es como decir, todo lo que necesitaba para hacer esa red. ¿Sí? En el otro lo hacemos que se forma un cuadro. Entonces, la protrombina que les he estado mencionando y la trombina, por ejemplo, ¿qué son? La protrombina es una proteína del plasma, una globulina con un trozo molecular de 67.700. ¿Sí? En
el plasma normal se presenta una concentración aproximadamente de 3.000 miligramos por decilitro. Es una proteína inestable, claro, porque se puede desdoblar o no. ¿En qué? La proteína en nitrogénero. Por eso dice, es una proteína inestable, puede desdoblarse fácilmente en compuestos más pequeños, uno de los cuales, ¿cuál es? La nitrogénero, ¿ven? Que tiene un peso molecular de 33.700 más bajito, ¿cierto? Pero por eso se la dice. Entonces esta se puede desdoblar o dividir en forma pequeña que requiere la trombina. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La protrombina se forma continuamente. ¿Sí? ¿Dónde? Y ahí por eso vamos empezando. ¿Sí? Porque quiénes son nuestros órganos, son los que nos van ayudando de todo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo? Sobre todo en la parte de. Y por eso, cuando nosotros tenemos problemas en el hígado, ya sé, no solamente el hecho, el hígado es el laboratorio. Pero uno de los factores importantes es que tenemos toda la parte de la coagulación sanguínea. Cuando tenemos pacientes que tienen patologías hepáticas, sobre todo, no lo puedo hablar, entonces el paciente puede tener problemas de su coagulación, tiene alteraciones. Pues a veces ahí nosotros recomendamos otro tipo de tratamiento dependiendo por eso de lo que haya causado en este caso estas. Entonces, ¿qué es lo que ven? Por eso les decía, el hígado, ¿no? Por eso se forma continuamente la protrombina. Y cuando nosotros por eso vamos a ir viendo los laboratorios, vamos a ver que se van formando además otros factores de coagulación. Por eso les decía, pero para esta formación es muy importante la presencia de nitrogenina. Ustedes en pediatría, ¿qué año era? ¿Cuarto, quinto? Quinto. Pediatría, ahí les vamos a decir cuando un bebé recién nace, lo primero que se le pone es un poquito. Recién nace, vamos a estimular, que es importante. Es esa estimulación que necesita nuestro hígado para formar precisamente. Ya después de porque si no, vamos a tener que causar problemas de salud. Por eso los pacientes cirróticos tienen, no van a morir de cirróticos, no van a morir o van a tener mucho. Entonces, eso es lo que normalmente podemos hacer, ¿no? Va a activar lo que les dice entonces la bioquímica, todos los otros factores de va a estar la parte del hígado y otros factores de coagulación y vitamina K que me va a ayudar entonces, la conversión del fibrinógeno en fibrina, ¿les he dicho no? Formación ya del coágulo, ¿no? En embólica primero lo hacemos todo, ¿no es cierto? El fibrinógeno, ¿qué es? Es una proteína, el peso molecular alto, 340.000, está en el plasma en cantidades de 100 a 700 miligramos por ¿qué es lo que vemos importante, como siempre también? La intervención de quién? También por eso les digo, si es tan importante porque alguna patología que se pueda dar, vamos a dar unas alteraciones de esto y vamos a tener problemas porque aquí es decir, conversión del fibrinógeno en fibrina para ya la formación del coágulo. Si no tengo este presente, no va a haber esa formación. Entonces, si esto debe estar disminuido, vamos a tener problemas en cuanto a la formación del coágulo. Por eso lo que vamos a decir a los estudios
sabemos todo lo que va a circular, ¿cierto? En el celular, extra, intra, ¿cierto? Y hay esos movimientos, ¿no? Por eso hay a veces que hay permeabilidades capilares, algunos se van a filtrar poco, ¿cierto? Por medio de los intersticiales, para después ir haciendo todo el proceso de la formación. El triclinógeno es importante en el proceso de coagulación, porque ese es el, como decir, que va a terminar de ser para que después se forma en fibrina y se forme el coágulo. Es por pasos. Trombina, la trombina es una enzima que va a formar ¿qué cosa? El triclinógeno en fibrina. ¿Cierto? Eso es para el coágulo, porque las plaquetas ya hemos visto cómo ellas actúan, ¿o no? No para hemos dicho por medio de hasta del estímulo doloroso, ¿no es cierto? Por medio de nuestras sustancias que nos van a hacer ese tapón rápido. Y tenemos aparte, para formar el coágulo, tenemos todos estos sectores que nos va a ir ayudando, que es importante, como les he dicho, para el proceso de la coagulación, el hecho que va a ir pasando por los líquidos intersticiales. Porque si no existiría, no va a haber una coagulación. O va pasando a nuestros líquidos intersticiales, que no los van a encontrar, sino va a ir pasando para después ir actuando a nuestra circulación. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que decir, lo que es importante. El aumento de la permeabilidad de nuestros capilares, por ejemplo, va a hacer que se filtre el triclinógeno a nuestros líquidos musculares. Todo aumento o disfunción siempre va a haber o va a provocar mayores problemas o dependiendo de la deshidratación. Entonces, eso sí tenemos que decir lo que es. Hemos dicho que la trombina es una enzima proteica. ¿Qué me va a hacer qué cosa? ¿Qué dice la trombina? ¿Qué dice de qué hacía la trombina? Ahí nos vamos a quedar. Respecto a las heces secales para así que le pida al amigo, ya por tele van a estar hablando. Ya.